Hola, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Carla Ramírez Pulido, soy maestra de la Facultad de Ciencias y la coordinadora de la Comisión de Equidad. A nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, les doy la más cordial bienvenida, así como a nuestro ponente, que ya tenemos aquí en la sala. El día de hoy, primero voy a empezar dándoles una semblanza curricular de nuestro ponente, el doctor Pablo Navarrete Gutiérrez, quien es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México. Desde 2001 es miembro de Amnistía Internacional Sección Mexicana. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y en organismos de derechos humanos del Estado mexicano. Trabajó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la oficina que creó el gobierno mexicano para la atención del fenómeno del feminicidio en esa ciudad fronteriza. De junio de 2007 al 30 de abril de 2019, se desempeñó como coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Desde este espacio participó en organismos de derechos humanos de la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y en el caso Campo Algodonero, entre otros. Actualmente es consultor en derechos humanos y género para gobiernos estatales y municipales, así como instituciones de educación superior, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Tecnológica del Valle de México. Muchas gracias, Pablo, por estar esta vez con nosotros y a todos ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy que estamos conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, también conocido como 8M. Gracias y adelante, Pablo. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la facultad por la oportunidad de estar con ustedes esta mañana, 8 de marzo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Creo que es nuestra primer conmemoración que tenemos en medio de la terrible pandemia que ha venido a revolucionar y cambiar las formas y las dinámicas que este gran movimiento de mujeres en el mundo, pero de manera particular en México, han seguido insistiendo y seguirán exigiendo para que haya seguridad para todas ellas, para que no haya violencia, para que no haya discriminación. Y quiero empezar por agradecer a todas y todos ustedes el favor de su atención. Carla, felicitarles por el excelente trabajo que hacen en la unidad. Es un trabajo fundamental para que vayamos incorporando todos los componentes de la perspectiva de género en el quehacer universitario, que hagamos de nuestra universidad un espacio libre de violencia contra las mujeres, pero que también hagamos del territorio nacional un territorio libre de violencia en contra de las mujeres. Espero que sus familias se encuentren a salvo de esta terrible enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2 y que aquellas que hayan tenido alguna pérdida de algún amigo, de algún familiar, encuentren pronto paz y resignación. Se los digo y se los deseo de todo corazón. Muchas gracias. Entonces vamos a entrar en materia. Hice una pequeña presentación en PowerPoint porque siempre me parece importante poder respaldar con algunas diapositivas las reflexiones que vayamos teniendo con ustedes. Y voy a compartir ahora la presentación. Esperemos unos minutos. Creo que el ponente tiene un problema de su lado en la conexión. Vamos a dar unos minutos a que se vuelva a conectar. Disculpen este inconveniente. Creo que suele pasar, sobre todo ahora en estas épocas donde todos nos conectamos y no depende de nosotros estar 100% conectados. A veces son cosas externas a uno. Les pido un poco de paciencia y vamos a esperar a Pablo. Denos un segundo. Perdón, Sí, gracias, Pablo. No, no te perdón. preocupes. Esto sucede siempre. Se fue la señal de internet. Estoy se supone con una conectividad muy amplia precisamente. Ahí estamos ya de nuevo. Para no tener este tipo de dificultades.
Esto sucede. Se Bueno, se fue la señal de internet. Vamos a arrancar, por favor. Se supone con una conectividad muy amplia, precisamente. ¿Está ahí ya la señal vista? De dificultades. Esto sucede. Sí, Pablo, ya está. Ya estamos viendo tu presentación. Adelante. Yo lo que quiero compartir con ustedes es una serie de reflexiones. Movimiento feminista en medio de la pandemia. Y la idea es que podamos ir teniendo con ustedes algunas reflexiones en torno a esta importante conmemoración, que hay que decirlo, es una conmemoración, no es una celebración, porque luego existe el error conceptual de considerar esta una fiesta. Y no hay mucho que celebrar, hay mucho por hacer. Y esta movilización histórica que arrancó en 2020, que fue detonada por 2 feminicidios que indignaron profundamente a nuestra sociedad, y que fue precisamente el feminicidio de Ingrid y de Fátima, que generaron una gran indignación y conmoción nacional, pero que se trataba solamente de 2 de las 11 víctimas que cada 11 horas ocurren en nuestro país. La gran movilización de Un Día Sin Nosotras, el que planteaba ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en la escuela, ninguna joven en las universidades, ninguna mujer en ningún espacio público, sentó un precedente muy importante de la movilización del movimiento de mujeres en nuestro país, precisamente con la intención de que desde la ausencia se hiciera notar la importancia de la presencia de las mujeres en nuestra sociedad y de la necesidad de ir avanzando en la construcción de una sociedad en la que no se discrimine y en la que no se violente a las mujeres. A mí me parece que en el 2020 se escribió una historia muy importante de consolidación de este gran movimiento que ha traído como consecuencia profundos cambios sociales y culturales, pero que no podemos, por supuesto, sentirnos satisfechos, porque hay mucho por hacer. La marcha histórica en el marco del 8 de marzo también marca un parteaguas muy importante en donde todas las corrientes del movimiento de mujeres salen a la calle a manifestarse, hartas, repito, hartas de la violencia, hartas de la discriminación, hartas de la permisividad social y hartas de la impunidad desde el Estado. Y esto es algo muy importante que tenemos que considerar. El paro y la marcha son 2 acontecimientos históricos que nos plantean un mecanismo muy importante de cómo tiene que irse planteando la lucha del movimiento de mujeres para avanzar precisamente en el logro de sus derechos, el respeto a su dignidad. Habría entonces que preguntarnos si la pandemia debilitó el movimiento feminista. Ustedes saben que a finales de marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria en nuestro país y se ordenó el confinamiento social justo como una medida para detener la propagación del coronavirus. Yo creo que la pandemia no debilitó al movimiento feminista, sino que más bien el movimiento feminista se tuvo que diversificar desde otros espacios y mecanismos para mantenerse a salvo de la otra pandemia. Una pandemia que veníamos arrastrando desde mucho tiempo atrás y que era igual de letal que el coronavirus. Y me refiero a la pandemia de la violencia machista en contra de las mujeres. Hoy, esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer se da en un escenario complejo. En un escenario complejo porque tenemos un contexto social en donde la violencia social está exacerbada. Tenemos una fuerte presencia de la delincuencia organizada con amplios territorios del país bajo su control y esto ha representado un enorme riesgo para las mujeres. Decirles que, por ejemplo, el tema de los asesinatos de las mujeres se han incrementado y sobre todo con el uso de armas de fuego. Y esto nos plantea un enorme desafío de que se tiene que generar una política de control de armas para que dejen de circular estas en los espacios públicos y no solo sean utilizados por los grupos de la delincuencia organizada, sino también para victimar a las mujeres.
Y en este escenario hay un tema que también me parece importante comentar. El proceso de despenalización del uso lúdico de la cannabis va a generar una implicación sobre la seguridad de las mujeres que no se ha considerado, a mí me parece, con la seriedad debida, porque solo se ha planteado como un gran logro del Estado mexicano. Hoy en nuestro país estamos a pocos pasos de que se establezca el derecho al uso lúdico de la marihuana, pero en ningún momento se ha hecho, insisto, una consideración seria de qué implicaciones va a tener esto sobre la vida y la seguridad de las mujeres, porque ya hoy actualmente uno de los detonantes más fuertes de la violencia en contra de las mujeres es precisamente el uso de drogas o estupefacientes o de alcohol, y que eso ha traído como consecuencia la situación gravísima de violencia que vivimos contra las mujeres, que tiene ya una connotación de ser una emergencia nacional porque está causando la pérdida de vida de 11 mujeres cada 24 horas. El segundo tema que plantea un escenario de esta conmemoración que lo ha complejizado es precisamente la pandemia por el coronavirus, que hemos llegado ya a 190,604 víctimas desde que se registró el primer caso en nuestro país, y en el que las mujeres, por supuesto, y también los hombres, han visto afectada su salud con la pérdida de vidas terribles de estas 194,604 personas que han perdido la batalla frente al coronavirus, y que esto ha implicado un efecto diferenciado para las mujeres que son jefas de familia, que son las responsables de los cuidados de los enfermos y que han sido ellas las que han tenido que, pues, sostener en cierta medida el trabajo de los cuidados de los enfermos y de las personas. Y esto nos plantea también un enorme desafío de qué va a pasar con estos hogares en donde se perdió al papá, a la mamá y a los hermanos. Conozco historias muy cercanas de amigas muy cercanas en donde falleció el papá y la mamá, y son las hermanas mayores las que se han tenido que quedar al cuidado de sus hermanos. Y esto también tendría que estar presente en una reflexión muy seria y profunda por parte del Estado de cómo abordar este fenómeno. Y que así como lo hemos visto con estos avances, con la despenalización de la marihuana, que ha sido mucho más acelerado el proceso, por ejemplo, que la homologación del feminicidio en el país, y pues bueno, esto tiene una explicación. Da más votos despenalizar la cannabis que garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, y sobre todo hoy en este contexto en donde ha habido una clara y abierta denostación pública del movimiento de mujeres, acusado de ser un movimiento violento, de ser un movimiento desestabilizador, de ser un movimiento conservador. Y esto es muy preocupante porque hay un ambiente de encono, pero también de confrontación política que puede ser un peligroso caldo de cultivo para más violencia contra las mujeres. Yo estoy muy preocupado porque hay un planteamiento de que cada vez más personas tienen una posición de animadversión al movimiento de mujeres en nuestro país. Y lo que habría que respondernos es si efectivamente se apagó el movimiento de mujeres con la pandemia, ese movimiento fuerte, vigoroso que estaba simbrando al Estado y a la sociedad misma. Pues bueno, ya lo dijimos, no se apagó, sino lo que hizo fue diversificarse. Y se diversificó y se fue a otros espacios de lucha, precisamente al de las casas, porque con el confinamiento lo que hizo la pandemia fue recrudecer la violencia en donde ya era sumamente grave. En la casa se estaban cometiendo una gran cantidad de actos de violencia en contra de las mujeres, y con los procesos de confinamiento, pues lo único que hizo fue agravarse esta situación, y de esto se dieron cuenta de los datos estadísticos del incremento de las llamadas del 911, en donde precisamente se planteaba que las mujeres estaban en mayor riesgo de sufrir alguna agresión. Y aquí tenemos un dato que es revelador, que dan la red de refugios en nuestro país, que ha hecho un trabajo extraordinario en medio de muchas adversidades, en medio de limitaciones financieras, en donde denuncian que la violencia contra las mujeres e hijos aumentó 81% durante la pandemia.
Y también, pues bueno, se incrementaron otras formas de violencia mucho más graves en contra de las mujeres, como lo es el feminicidio. Y aquí hay algún dato muy importante en donde se ha dicho con insistencia desde las instituciones del Estado que los asesinatos, que los feminicidios de mujeres bajaron, y no ha sido así. Yo quiero ser muy claro en señalar que la violencia letal, es decir, los asesinatos en contra de las mujeres, no han bajado. Lo que disminuyeron fueron las agresiones de esas mujeres que no están siendo investigados como feminicidios. Bajaron los casos de esos asesinatos que estaban siendo investigados como feminicidios. Cito una fuente muy confiable que es el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, en el que señalaron ellos a finales del año pasado que solo el 24% de los asesinatos de mujeres se estaban investigando como feminicidios. Es decir, el 76%, fíjense ustedes el dato, el 76% de los asesinatos no se están investigando como feminicidios, por eso luego se intentan presentar estas cifras alegres de que están bajando los feminicidios. Están bajando las investigaciones de los asesinatos de mujeres como feminicidios, más no así las muertes violentas de las mujeres. Y hay peligros, muchos peligros de denostar al movimiento de mujeres. Esta denostación pública, como ya lo señalé, de acusar al movimiento de mujeres como un movimiento violento y desestabilizador, ha traído como consecuencia animadversión social que ha ido agravando la situación de la violencia en contra de ellas. Y habría que preguntarnos, ¿el movimiento feminista es un movimiento violento? Yo diría, no, no es un movimiento violento. Sí es un grupo históricamente violentado y quiero dar a ustedes algunos elementos de reflexión. Fíjense ustedes, y esto solamente como un recordatorio porque algunas y algunos de ustedes ya tienen este dato histórico, pero cuando se promulgó en 1789 en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, surgió Olympia de Gouges, que justamente ella lo que plantea es que hubiese una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y se trata de uno de los primeros documentos que data de 1791, en donde se propone justo la promoción y defensa de los derechos humanos, y este se plantea como el primer documento o uno de los primeros documentos históricos que proponen la liberación, la emancipación de los derechos de las mujeres respecto de los hombres y la igualdad de derechos en relación con ellos. Olimpia nos dice que la libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que le pertenece a otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. Hay una parte del pensamiento filosófico y político de Olimpia que me gusta mucho y tiene que ver justo con este planteamiento que dice que si la mujer tiene el derecho de subir a la horca, entonces también tiene el legítimo derecho de subir a la tribuna, es decir, todos los derechos para todas y para todos. Y fue precisamente por su pensamiento político y filosófico que Olimpia fue llevada a la guillotina. Es decir, aquí tenemos un primer elemento de evidencia histórica de cómo las mujeres no han sido violentas, sino han sido un grupo históricamente violentado. Luego nos pasamos al periodo histórico de las mujeres sufragistas en Londres, en donde precisamente se planteaba ahora que las feministas de antes jamás habían cometido actos impropios, que se comportaban como verdaderas damas y lo único que hicieron fue salir a las calles para poner sus carteles del derecho al voto a las mujeres, exigir el voto a las mujeres. Y no hay nada más falso que eso. Ante la negativa y la cerrazón de darles el derecho al voto, fíjense ustedes nada más, ante la negativa y cerrazón de darles su derecho al voto, las mujeres tuvieron que recurrir a la protesta. Y tuvieron que recurrir a la protesta justamente para que se reconociera el ejercicio de ese derecho
que en esa época, en principios de 1910, las mujeres lo tenían vetado, no tenían posibilidades a votar ni ser votadas. Y las mujeres en ese entonces también fueron tachadas de locas, de violentas, de agresivas. Ahí vemos a algunas mujeres arrojando algunos objetos contra algunos comercios. Ahí las vemos en las protestas en Francia haciendo quemas de algunos panfletos como una forma de llamar la atención justo para exigir el respeto y el reconocimiento de su derecho al voto. Y ahí vemos a unas mujeres que luchaban por el reconocimiento de sus derechos políticos haciendo pintas. Y esto es bien interesante que hagamos el paralelismo con nuestros días actuales. Y esto nos plantea una reflexión muy importante. El feminismo es por definición revolucionario. Busca cambiar, busca transformar y para eso se ha hecho de todos los instrumentos de lucha para conseguir esos derechos. Y ahí tenemos las consecuencias de esas mujeres que exigían su derecho a voto, siendo encarceladas, siendo llevadas a prisión, pero sobre todo denostadas públicamente. Lo que hoy sucedió hace años, sucedió hace más de 100 años en el movimiento sufragista de las mujeres. Y entonces es interesante ver cómo la cultura patriarcal, machista y misógina no ha cambiado en mucho. Hoy solo se ha maquillado y se ha disfrazado de democracia y de ciudadanía, pero hay muchos hoy todavía que les molesta, que les altera ver a las mujeres exigiendo sus derechos. Antes era el derecho al sufragio, hoy es el derecho a que no las maten. Y la reacción del patriarcado ha sido igual. Y aquí encontré una referencia histórica que a mí me parece importante señalarla, porque también ahora hay una intención de poder generar actos de agresión y de violencia en contra de las mujeres. Y esto es muy importante que vayamos identificando. ¿Por qué? Porque en este entonces, en la época sufragista, se alimentaban a las mujeres por la nariz, por el recto y la vagina como una forma de sanción, de castigo, de control, de dominación y de sometimiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque había la intención precisamente de meterlas en cintura, algo que yo hoy he escuchado con mucha frecuencia en nuestro país. Y hoy precisamente es bien interesante que nos hagamos esta pregunta. ¿Ha cambiado en algo la sociedad? ¿Hemos cambiado en algo en la percepción que tenemos en la lucha por los derechos humanos de las mujeres? Yo diría que no. No hemos cambiado mucho. Hoy seguimos escandalizando, por ejemplo, por las manifestaciones que han hecho las mujeres en espacios públicos, por las pintas que han realizado en algunos edificios, por algunos vidrios que se han roto, o por pintar, por ejemplo, estaba leyendo unas notas de personas que estaban realmente escandalizados porque habían pintado las murallas que dispuso el gobierno de la República en Palacio Nacional para proteger el edificio histórico, aunque bueno, la secretaria de Gobernación dice que las vallas, las murallas se pusieron para proteger a las mujeres. Y entonces esto nos lleva a otra reflexión. La lucha por los derechos laborales también ha sido una lucha sangrienta. Las mujeres han tenido que pagar con su vida por la lucha a favor de sus derechos. Y aquí tenemos un antecedente muy importante que justamente es uno de los múltiples antecedentes que llevaron a la comunidad internacional a establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En aquel acontecimiento histórico que ha sido cuestionado por algunas personas que dicen que no ocurrió y hay otras referencias históricas que dicen que sí ocurrió, de esas manifestaciones de las mujeres obreras que salían a la calle en Nueva York para exigir mejores condiciones de vida. Y esas mejores condiciones de vida era un recorte del horario laboral que era de 16 horas, mejores salarios, que tuvieran también derecho al voto y que pudiera ponerse fin al trabajo infantil. El eslogan que plantearon como parte de este movimiento importantísimo de reivindicación de derechos fue pan y rosas.
Y esto porque el pan simbolizaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Y ustedes saben que hay un hecho histórico que está ahí presente como antecedente del 8 de marzo y es precisamente el incendio el 25 de marzo en una fábrica textil en Nueva York, en donde fallecen, según los acontecimientos y los datos históricos, más de 140 mujeres trabajadoras que justamente no pudieron salir de la fábrica porque los dueños la cerraban para evitar robos, pero en esa ocasión la cerraron para confinar, para encarcelar ahí a las mujeres que se atrevieron a levantar la voz para exigir mejores derechos laborales. Si alcanzamos a ver entonces, a lo largo de la historia, las mujeres han tenido que pagar con su vida el que haya hoy un régimen de derechos a favor de ellas. De este acontecimiento histórico surge el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La lucha contra la violencia ha sido también uno de los caminos que ha seguido este gran movimiento. Aquí tenemos la frase de Minerva Mirabal, una de las 3 mujeres asesinadas en la década de los 60 por un presidente que planteaba muchas dificultades a que las mujeres participaran en política. Y Minerva decía, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Precisamente el 25 de noviembre de 1960, su cuerpo apareció destrozado en un barranco en el interior de un automóvil junto con sus 2 hermanas, Patria y María Teresa. Justo a partir de ese momento se plantea la conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres en memoria de las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas, y como un recordatorio de la humanidad para detener la violencia contra las mujeres en el mundo. Y brincamos entonces ahora al fenómeno del feminicidio en México. Este fenómeno que ha sido el que ha sacado a las mujeres a las calles a generar estas protestas históricas en los últimos años. El feminicidio en México es la expresión más cruel, más atroz de la discriminación y de la violencia en nuestro país. Y ahí tenemos los feminicidios de Fátima, una niña de 7 años que fue asesinada y ultrajada sexualmente. Tenemos el feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años de edad, que fue desollada, es decir, fue quitada su piel de su cuerpo como una forma atroz de violencia. Si hay un rasgo característico de la violencia feminicida en México es justamente la hazaña y la crueldad con la que se están cometiendo estos feminicidios. Tenemos en 2017 el feminicidio de Mara Castilla en Puebla, ustedes recordarán, a bordo de un vehículo de una empresa de transporte, de transportación privada, el caso de Lesbi en la UNAM y el caso, entre otros casos, el de Miroslava Brecht, una periodista reconocida en Chihuahua. Es decir, estos son solo algunos de los feminicidios que han conmocionado al país, pero que cada 24 horas, compañeras y compañeros, tenemos 11 de esos casos. 11 casos que están lastimando profundamente a las familias, que están fracturando el tejido social. Y para detener esta barbarie es justamente por el que han salido las mujeres a las calles a manifestarse. Y quiero decirle a ustedes que este movimiento es un movimiento fuerte y vigoroso. Nada ni nadie lo detendrá, ni las murallas, ni las denostaciones públicas, ni las infamias que se están diciendo en contra del movimiento de mujeres. Y a mí me parece que es muy importante que identifiquemos que se ha iniciado una revolución feminista en nuestro país que va a traer como consecuencia grandes cambios sociales y culturales que le urgen a nuestra sociedad. Será un error histórico no entender, pero sobre todo no atender estos justos reclamos de las mujeres. No están pidiendo nada más allá de lo que ya les corresponda.
están pidiendo vivir sin miedo, están pidiendo vivir sin violencia. Esa es la exigencia del movimiento de las mujeres. No es derribar a gobiernos, no es tumbar a gobiernos, no es desprestigiar a gobiernos, es simple y sencillamente que se garantice sus derechos a vivir sin miedo y sin violencia. Las mujeres, tengámoslo muy claro, están simbrando a México para que cambiemos como sociedad y como gobierno. Creo que tenemos que apoyar todas y todos para que se concrete esta causa civilizatoria. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Pablo. Excelente ponencia. Muy impactantes los números que nos presentas, la verdad. ¿Tú piensas o crees que ha habido algún cambio de hace unos 30 años ahora en materia de género para las mujeres, sobre todo en México, o seguimos igual? ¿Cómo ves estos cambios que se han venido suscitando, sobre todo porque pues antes no teníamos estas manifestaciones como las marchas, como la del año pasado, donde hubo muchísima gente en todos los estados promulgándose por mejores condiciones, tanto de equidad como de igualdad? ¿Cómo has visto estos cambios? Yo creo que las mujeres sobre la marcha han ido gestando los grandes cambios sociales y culturales de este país. Gracias a este movimiento de las mujeres, hoy se pueden votar. Todas las mujeres pueden votar en este país. Hoy en este país, alcanzar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia es una realidad que se tiene que concretar con urgencia. Las mujeres han sido el punto de quiebre. Las mujeres están planteando las grandes transformaciones, los grandes cambios sociales y culturales y no se merecen ser denostadas y no merecen ser señaladas como un movimiento violento y desestabilizador. Estamos mal como sociedad, Carla, cuando nos indigna más el que se dañe un edificio, el que se rompa un vidrio, que 11 asesinatos de mujeres cada día en este país. Y eso es una posición hipócrita como sociedad, y lo digo con esta claridad y con esta firmeza, porque siempre me salen con que, ¿y qué culpa tienen los monumentos históricos? Y yo les digo, a ver, compañero, compañera, ¿qué culpa tienen las mujeres de vivir en una sociedad machista y misógina como la nuestra? No merece ninguna mujer salir a la calle, Carla, con el miedo de ser abusada sexualmente, de ser víctima de acoso y de hostigamiento sexual, porque además no se trata de un miedo imaginario, sino se trata de una posibilidad real de que sean víctimas de ese tipo de violencias. Yo recuerdo mucho, Carla, y seguramente quienes siguen esta transmisión también tendrán presente la toma que se tuvo de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro histórico de la ciudad. Y el testimonio de una de las mamás, de mamá de una víctima, que decía, le dan más importancia a un cuadro. Ustedes recordarán que el grupo de mujeres que toma las instalaciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Centro Histórico grafitean un cuadro que estaba ahí decorando las instalaciones. Dijo, qué grave que le den más valor al cuadro que a la vida de mi hija. Y la señora se retira profundamente indignada del espacio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De ese nivel es, Carla, compañeras y compañeros, la importancia que la sociedad le da a un cuadro, pero no a la vida de las mujeres. Y yo algo que les digo mucho con insistencia cuando tengo oportunidad de dirigirme a grupos de la sociedad en general. No esperemos a que esas muertas sean nuestras muertas para tomar conciencia. No esperemos a que desaparezca una hija, una hermana, una mamá, para que tomemos conciencia de la gravedad de la desaparición de las mujeres en nuestro país, Carla, para que tomemos conciencia de las implicaciones que tiene el feminicidio. Rompen la vida de las familias, destruyen
completamente el núcleo social familiar y literalmente yo he escuchado a madres de víctimas de feminicidios que dicen, estoy muriendo poco a poco, día a día. Y literal, las madres, que han sido las madres sobre todo, también los padres, pero sobre todo las madres las que han librado estas batallas para precisamente tener justicia y la lucha de las mujeres en la calle es por eso, es para que no haya más asesinatos y lo que merece como sociedad es nuestro respaldo y que ubiquemos con mucha claridad y precisión como sociedad cuáles son nuestros valores y cuál es la posición y la condición que tienen las mujeres. Si nos preocupa más un cuadro o la vida de 11 mujeres que son asesinadas cada 24 horas en nuestro país, se los dejo como reflexión. Muchas gracias, Pablo. ¿Y por qué sí es un problema muy grave, todo lo que mencionas pues desde hace muchos años, ¿no? Que hemos venido acarreando hasta la actualidad. ¿Y por qué crees que, o qué falta hacer de manera jurídica para que sí pasen algo a favor de estas personas que se quedan con su dolor para que ya no vuelva a suceder un feminicidio o una desaparición o algo, ¿no? Un golpe más a una mujer? ¿Qué pasa en nuestra estructura jurídica? Debería de cambiar, vamos lento, faltan cosas, es ambigua la legislación, los reglamentos. Eh, ¿Qué opinas de esa parte legal, no? Mira, Carla, tenemos desde el ámbito jurídico todo en términos generales dado para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Tenemos tipificado el feminicidio, tenemos leyes contra la violencia, tenemos institutos que trabajan a favor de las mujeres y tenemos presupuestos para las mujeres. ¿Qué es lo que necesitamos? Pasar de las buenas intenciones a las acciones. Pero sobre todo, ¿saben qué necesitamos? Una condena social clara, firme y contundente en contra de la violencia hacia las mujeres. Desde el más alto nivel de responsabilidad de este país hasta la persona de a pie en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Necesitamos con mucha precisión que como sociedad condenemos cualquier forma de violencia contra las mujeres, empezando por la más normalizada y la naturalizada, Carla, compañeras y compañeros, que es precisamente el acoso y el hostigamiento sexual callejero, que se da también no solo en la calle, que se da en el transporte público, que se da en las escuelas. Por eso este movimiento tan fuerte de las mujeres jóvenes en contra del acoso y el hostigamiento sexual, a partir de un esquema de denuncia pública como son los tendederos contra el acoso, de lo cual la UNAM ha sido pionera en este tipo de ejercicios de denuncia. Y lo que yo he planteado en universidades donde estoy colaborando en proyectos para impulsar acciones contra el acoso y el hostigamiento sexual, es que tenemos que saber escuchar con mucha sensibilidad qué es lo que nos están queriendo decir las mujeres con ese tipo de planteamientos. Primero nos están denunciando una situación de violencia hacia el interior de las instituciones. Segundo, nos están diciendo que no se está haciendo lo suficiente para resolver ese problema. Y tercero, que tenemos que comprometernos para cambiar con esa realidad terrible de violencia que viven las mujeres en todos los ámbitos, Carla. Las mujeres sufren violencia en el ámbito del hogar y que fue recrudecida por el coronavirus. Y ahí están los datos estadísticos. Y no es cierto que todos los hogares sean hogares fraternos donde se respete a las mujeres. No es cierto. Es ahí donde están conviviendo con los principales agresores, con sus parejas, con sus esposos, con sus hermanos, porque también las hermanas son víctimas de violencia de sus hermanos. Las madres son víctimas de violencia de parte de sus hijos porque tienen el referente del papá. Es decir, tenemos que reconocer, aunque no nos guste y aunque esto pueda generar un contexto político distinto, que el hogar es el espacio más peligroso para las mujeres. Las mujeres no están seguras en sus casas, no están seguras en las calles, no están seguras en las escuelas ni en las universidades. Y entonces esto, Carla, tiene que ser realmente analizado como sociedad
Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer y hacer algo para que esta realidad cambie, sin que nos esperemos a que toquen a alguien estas violencias, a alguien cercanos a nosotras y a nosotros. Y la condena social es el primer paso que debemos dar para frenar la violencia contra las mujeres y entonces poner en funcionamiento toda la estructura del Estado para precisamente garantizar que las mujeres salgan a la calle sin miedo a ser víctimas de cualquier forma de violencia. Muchas gracias, Pablo. Totalmente de acuerdo contigo. Podríamos decir entonces que el feminicidio y todas estas violencias que son ya, por así decirlo, palpables, que las vivimos día a día todas las mujeres de algún modo u otro, desde la casa salimos a la calle, llegamos al trabajo, a la escuela y siguen, ¿no? Una tras otra, y esto va como que aumentando todo nuestro contexto, a veces muy violento, que a veces no tanto, y a veces esperamos que no haya nada de violencia, pero es difícil pensar en esa situación. En general, las mujeres sufrimos violencia pues, desde las primeras etapas de nuestra vida y en todos los ámbitos. ¿Tú crees que esa es la punta del iceberg y entonces habría que modificar justamente toda la estructura cultural, social que arrastramos para poder entonces erradicar esa máxima violencia que es el feminicidio, ¿no? Entonces sería un cambio de todos, de toda la sociedad, unidos para justamente primero visibilizar que existe, saber que existe, no tratar de decir, pues es que a mí no me pasa, entonces no existe, ¿no? ¿Crees que es un cambio que entonces debemos de hacer como sociedad o que radica en solamente la academia, dar una solución, la parte jurídica? O sea, ¿cómo debería ser esta solución? Yo creo que es integral, pero desde tu punto de vista, ¿qué más debería de pasar, ¿no? Mira, Carla, planteaste con mucha claridad la idea. El feminicidio es la punta del iceberg, es la parte más visible, es la parte, digamos, más cruel, más dolorosa, pero debajo del feminicidio hay muchas formas también crueles, atroces, pero lo más grave, normalizadas y naturalizadas de la violencia contra las mujeres. Es lo que necesitamos, es simbrar esa estructura sobre la que se sostiene el feminicidio y todas las demás formas de violencia contra las mujeres. Y ese es el sistema patriarcal, machista y misógino que lo alimenta, que no solo alimenta esas formas de violencia contra las mujeres, sino que además lo normaliza y lo naturaliza, y que ve como normal y natural las violencias en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos primeramente reconocer la dimensión de la gravedad de este fenómeno, Carla, para propiciar los grandes cambios sociales y culturales. Pero ¿cómo los vamos a lograr? Lo vamos a lograr desde lo individual, desde lo personal, para ir incidiendo en lo familiar, luego en lo social y luego en lo colectivo. Yo creo que así podemos hacer las grandes transformaciones sociales y culturales que necesitamos. Pero si no lo reconocemos, Carla, lo que estamos haciendo es incentivarlo. Si ignoramos que hay violencia en el país en contra de las mujeres, lo estamos en cierta forma incentivando. Y segundo, Carla, yo creo que es importante también reconocer que el movimiento feminista es un movimiento amplio y diverso, que hay un movimiento que ha ido por la línea de la lucha, de la lucha pacífica, de ir incidiendo en las políticas públicas, pero hay otro movimiento que se ha decidido salir a la calle a generar estos actos de protesta que hemos visto, que además son actos de protesta que están en el marco del derecho a la libertad de expresión y que tienen el legítimo derecho de manifestarse. Y que hoy lo más grave es que se está tachando de un movimiento violento y peligroso para el Estado, cuando lo que es violento y lo que es peligroso para el Estado es seguir permitiendo la cultura patriarcal, machista y misógina. Y eso implica, Carla, también un profundo cambio social y cultural desde los hombres. Los hombres somos los principales responsables de la violencia en contra de las mujeres. Por eso yo comparto plenamente que necesitamos a más hombres en estos temas.
Hay una parte del movimiento feminista que no ve con buenos ojos la participación de hombres en estos temas. Y yo entiendo que haya muchos temas en donde los hombres somos identificados y de hecho somos los responsables de esas violencias en contra de las mujeres. Pero si no involucramos al generador de violencia en el cambio de comportamientos sociales y culturales, con lo que se le llama ahí las nuevas masculinidades, es decir, las nuevas formas de ser hombre en la que construyas tu masculinidad respetando a la otra persona, considerando a las mujeres con dignidad y derechos, me parece que no vamos a poder avanzar. Hay una parte en la que se ha construido la idea de que las mujeres van a superar este estadio de violencia solo ellas participando. Yo no creo que sea así. Necesitamos de la participación, sí, de las mujeres, de la toma de conciencia sobre su dignidad, sobre sus derechos. Necesitamos, Carla, trabajar mucho un tema que yo siempre lo toco en mis charlas. La parte de la desmitificación del amor romántico que tenemos tan interiorizado en nuestra sociedad. Las chicas deben de entender que no necesitan un príncipe azul para ser plenas, que no necesitan de una persona a un lado de ellas para sentirse completas. Y el amor ha sido, a mí me gusta mucho el pensamiento político de Kate Millett, una feminista estadounidense que dice que el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas, y tiene toda la razón. El amor ha sido utilizado como un instrumento de dominación, de control y de sometimiento de las mujeres. Y si no somos conscientes a las mujeres que históricamente han sido entrenadas para el sometimiento de los hombres, para la abnegación, para el sufrimiento, pero si también los hombres no reconocemos nuestra responsabilidad y no renunciamos a nuestros privilegios y construimos nuevas formas de ser hombres, me parece que vamos a tardar mucho más tiempo en avanzar. Naciones Unidas, con esto termino el comentario, Carla, si me lo permites. Naciones Unidas ha planteado algo que es revelador y muy preocupante. Este año de pandemia ha representado un retroceso en los avances que se había alcanzado en la agenda de género en el mundo. En un año se pudo constatar el retroceso de 10 años de los avances de las mujeres. Pero lo que se plantea aún más preocupante es que al paso que vamos y con todos los desafíos que nos va a dejar y que nos está dejando ya el coronavirus, vamos a necesitar 130 años para alcanzar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. Si no nos apuramos, si no nos ponemos las pilas, como decimos, creo que no lo vamos a alcanzar a ver en esta generación, Carla, y eso es algo realmente triste. Porque así como las mujeres, así como Olimpia fue llevada a la guillotina por atreverse a pedir que hubiese una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, así como las sufragistas pidieron que las mujeres tuvieran la posibilidad del voto, así como las mujeres obreras en el mundo pidieron mejores condiciones laborales, pero que fueron perseguidas, encarceladas, asesinadas. Y así como hoy las mujeres que piden una vida libre de violencia están siendo denostadas y asesinadas, no vamos a poder avanzar en el logro de una sociedad en donde las mujeres sean consideradas como sujetas de derechos, en donde la ciudadanía plena se ejerce con el derecho a tu cuerpo, a decidir sobre tu cuerpo, y ahí es donde empieza el gran proceso de emancipación y de liberación de las mujeres. Muchas gracias, Pablo. Una pregunta más. ¿Qué podemos hacer los que vemos y aparte, qué pueden hacer las personas que sufren violencia? ¿Qué podemos hacer tanto los que somos solamente estamos viendo una situación? ¿Podemos hacer algo, hombres y mujeres, para ayudar a la persona que está sufriendo violencia? ¿Qué puede hacer la persona que está sufriendo violencia? ¿Cuáles serían como tus puntos importantes que deberíamos de tomar en cuenta para hacer algo, ¿no? Y no solamente quedarnos con las manos cruzadas, porque ciertamente así no vamos a generar un cambio, ¿no? Si somos indiferentes, tenemos que hacer algo. Por supuesto, no hacer algo violento, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomendarías hacer si somos
personas que sufrimos violencia o personas que estamos solamente viendo un acto de violencia. Mira, Carla, estás planteando un tema muy importante porque me parece que tenemos que pasar o transitar de la indignación que nos causa conocer toda esta información que les he compartido, que es información que se queda corta con la verdadera situación de las violencias en contra de las mujeres. No estoy hablando del tema de la mutilación genital que hay, no estoy hablando del matrimonio forzado que existe en contra de niñas, niños y adolescentes. No estoy hablando de un fenómeno que se agravó también con la pandemia, como lo es el embarazo en adolescentes en nuestro país, que presentó un repunte gravísimo, Carla. Estábamos teniendo antes de la pandemia el nacimiento de 32 niñas que eran madres cada 24 horas. Ahora, después de la pandemia, ya son 54 niñas y adolescentes que se convierten en madres cada 24 horas en nuestro país. Y la realidad es terrible y le podemos ir buscando trata de personas y otras expresiones también crueles de la violencia contra las mujeres. Pero ¿qué hacer pasando de la indignación a la acción? Hay muchas cosas, Carla. La primera es que como mujeres tienen que reconocer que la violencia no es normal. Aunque esté normalizada por todos los ámbitos, por todos los espacios, la violencia no es normal. La violencia es un delito y, segundo, se tiene que denunciar. No pueden ni deben quedarse calladas frente a la situación de violencia. Hay que activar los mecanismos que se han establecido en nuestro país para terminar con esta terrible, terrible situación de violencias. No se llama violencia, sino violencias, porque tienen muchas manifestaciones en contra de las mujeres. Y tercero, generar espacios también con otras mujeres para ir fortaleciendo el mecanismo de acuerpar las luchas de las mujeres en distintos espacios. Y en ese sentido, las universidades han sido maravillosas en este aspecto. Se han ido ellas agrupando, se han ido organizando para denunciar, por ejemplo, a profesores acosadores, se han ido organizando para generar los famosos tendederos en contra de la violencia, han ido generando espacios de autocuidado y autoprotección, y en esos tres aspectos yo me quedaría. Reconocer que la violencia no es normal, hay que denunciarla y hay que agruparse con otras personas para la defensa y salvaguarda de sus derechos. Como hombres nos toca renunciar a nuestros privilegios, Carla. Nos toca renunciar a nuestros privilegios y pugnar por el respeto a los derechos de las mujeres. Y no solo desde una posición que luego es muy frecuente escucharla, decir, yo soy muy respetuoso de las mujeres porque vengo de una mujer, nací de una mujer. A mí me parece que ese es un discurso incluso en el fondo machista. ¿Por qué? Porque no es ese el sentido que le deberíamos dar al respeto a los derechos humanos de las mujeres. A las mujeres se les respeta porque son seres humanos con dignidad y derechos. Entonces, primero, tenemos que renunciar a nuestros privilegios, pero también tenemos que asumir una responsabilidad con la causa de las mujeres. Por eso yo, aunque a veces soy cuestionado de estar tratando estos temas, yo lo que les digo a las mujeres que cuestionan mi presencia en estos temas es que necesitamos a más hombres comprometidos con los temas de los derechos humanos de las mujeres. No vamos a poder dar el gran paso que requerimos si no hay hombres comprometidos con la no violencia hacia las mujeres. Y tercero, como sociedad, ¿qué necesitamos, Carla? Necesitamos un profundo cambio social y cultural. Ubicar a las mujeres en la posición de ser sujetas de derechos y no objetos como socialmente son tratados. Y en cuarto lugar, ¿qué necesitamos? Necesitamos un fuerte compromiso desde todo el Estado hacia las mujeres, a favor de los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres no son un movimiento para desestabilizar a ningún gobierno. Las mujeres no son ningún movimiento para desprestigiar a los gobiernos. Los estados lo que tienen es una responsabilidad de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y en ese sentido, todos los instrumentos internacionales que hemos firmado plantean en esa dirección los esfuerzos que tiene que hacer
la sociedad por un lado, pero sobre todo el gobierno. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una pregunta de Verosca de Jesús. Bueno, te mando a decir muy clara la exposición de Pablo Navarrete Gutiérrez y te pregunta, ¿qué están jugando las instituciones religiosas en la situación de violencia en que viven las mujeres? ¿No? ¿Qué papel están jugando las instituciones religiosas? ¿Qué papel? Pues mira, yo trabajé muchos años en el Instituto Nacional de las Mujeres y lo que les puedo decir es que las instituciones están librando sus batallas, están librando sus propias batallas. Hay unas instituciones más comprometidas que otras, hay que decirlo. Y en esta agenda lo que se requiere es que las instituciones todas asuman los compromisos y las responsabilidades que les toquen. México tiene la red de instituciones de protección y defensa de los derechos humanos más grande del mundo, Carla. La más grande del mundo. Fíjense ustedes nada más. Tenemos un instituto nacional, tenemos 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en los estados de la República, 9 son secretarías de Estado y el resto son institutos de las mujeres, y tenemos más de 2,000 institutos municipales de las mujeres en el país. Tenemos una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y trata de personas, y tenemos una Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Es decir, tenemos una red muy amplia de instituciones. Y a mí me parece que lo que tenemos que plantear es que hay que redoblar los esfuerzos para que esas instituciones, junto con la sociedad, seamos capaces de revertir estos patrones sociales y culturales que han alimentado la espiral de discriminación y de violencia en contra de las mujeres. Pero también, Carla, necesitamos la participación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un espacio en donde de manera sistemática y permanente se cosifica a las mujeres, se incentiva la violencia, pero también necesitamos la participación de las universidades, de esos espacios que tienen que ser espacios libres de violencia en contra de las mujeres. Y celebro que muchas universidades, cada vez más en el país, están asumiendo un compromiso muy claro y decisivo en contra de la violencia hacia las mujeres. Necesitamos también la participación de las religiones todas en el país para que no normalicen y digan que esa es la cruz que tienen que pagar las mujeres y asuman un compromiso abierto, claro y decisivo para revertir estas situaciones de violencia en contra de las mujeres. Pero sobre todo, Carla, necesitamos para poner fin a la violencia contra las mujeres del compromiso de los hombres, que somos los principales responsables de las violencias machistas en contra de las mujeres. Estamos obligados a cambiar, compañeros. Estamos obligados a generar nuevas formas de relacionarnos con las mujeres. Las mujeres no nos pertenecen, las mujeres no son de nuestra propiedad, las mujeres no son objetos. Las mujeres son personas con dignidad y derechos y se les debe de respetar. Punto. Muchas gracias, Pablo. Muy contundente el mensaje y claro, me parece muy bien que propongas que la gente en general haga una autorreflexión sobre las costumbres que hemos heredado a veces sin reflexionar justamente de si son adecuadas para generar ambientes no hostiles y libres de violencia. A veces viene desde la casa y viene desde hace muchos años, ¿no? Y es cuestión de ir cambiando esto, generando una reflexión por cada uno de nosotros, porque hombres y mujeres a veces sin querer o totalmente conscientes, que lo veo sumamente mal, reproducir estas conductas violentas, ¿no? Ojalá se llegue a un cambio, estamos en eso, ha costado muchos años, ha costado también muchas vidas, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Totalmente. ¿Qué quieres para terminar tu plática? Porque ha sido muy, muy clara y te agradezco muchísimo la participación, porque sé que eres una persona muy, muy ocupada. Una última reflexión para todo nuestro auditorio que quieras dejar para cerrar tu ponencia. Gracias, Carla, muy amable. Mira, yo quisiera decir muchas más cosas, pero no quiero Adelante, saturar. adelante.
no quiero saturar sus cabezas ni sus espíritus. Yo me quedaría con una última reflexión, Carla. El 8 de marzo, amigas y amigos, no es un festejo, no es una fiesta. Ya lo vimos, no hay que celebrar. Hay mucho por hacer. Entonces, aprovechemos esta fecha, esta conmemoración, para asumir compromisos y responsabilidades, desde lo individual, desde el ámbito en donde nos desarrollemos, y comprometámonos con la causa de las mujeres, porque la causa de las mujeres es una causa transformadora de esta sociedad violenta y discriminadora. Y en la medida en que esta causa, que es la gran causa de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, logre sus objetivos, vamos a ser mejores como sociedad. Una sociedad en donde las mujeres sean consideradas y valoradas como sujetas de derechos y no como objetos. Muchas gracias por la oportunidad que me da la facultad y la unidad de género de sumarme a esta importante conmemoración en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por esta excelente ponencia que nos has compartido el día de hoy, titulada Reflexiones del movimiento feminista en medio de la pandemia. Y les agradezco a todo el auditorio, a todo el equipo y por supuesto, al doctor Pablo Navarrete, esta ponencia. Los invito al siguiente evento el día de hoy, que es a la 1 de la tarde. Es una plática titulada Redes de Apoyo para el Acompañamiento Sororo, que nos dará la licenciada Gabriela Gutiérrez. Sin más, nos despedimos por el momento hasta el siguiente evento. Muchas gracias a todos, a nombre de la facultad y en particular de la Comisión de Equidad. Gracias. Sigamos viendo y siendo partícipes de todas las actividades que tenemos ya planeadas para esta semana en conmemoración del 8M, es decir, del Día Internacional de la Mujer. Y pues muchas gracias, nos vemos al rato. Que se la pasen bien.